Bueno, estamos avanzando con lo que es la parte de la metrología, ¿no? Y especialmente para la metrología biomédica. Entonces, estamos ingresando con algunos conceptos clave, ¿no? Y qué cosa vendría a ser el aseguramiento metrológico, etcétera, ¿no? Pero y ya hemos visto también cómo programar un equipamiento, ¿no? ¿Sí? Estamos siguiendo lo del paper de aseguramiento de la calidad de Fluke Biomédica, ¿no? Para darle la cantidad de meses en los cuales se debe aplicar, ¿no? Bien, entonces estamos ahí combinando, ¿no? Unas partes y luego... entonces, la metrología no es únicamente es un tema aislado, ¿no? Sino es un tema que está relacionado con un proceso de gestión de calidad, porque ¿no? ¿En qué parte vamos a llevar a cabo, ¿no? Las calibraciones, ¿no? Qué instrumentos hay que comprar, ¿no? Cómo implementamos un laboratorio, o sea, tenemos que tener claro ese concepto. Entonces, vamos a terminar esta parte y luego vamos a ver la norma ISO IS 17025, ¿no? Es la norma internacional en la cual establece los requisitos generales, ¿no? Para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. ¿Bien? Entonces, no es que vamos a tener un laboratorio de metrología o vamos a hacer calibraciones y no tenemos que estar en un laboratorio, ¿no? Y un laboratorio de calibración o de ensayo o de muestreo tiene que ver con la calidad, ¿no? Entonces, tenemos que estar acreditados con la ISO 17025, necesariamente, ¿no? Y eso vamos a verlo ahora. Yo les he agregado en el Drive, ¿no? Esta parte, ¿no? La 17025, la norma de española, creo que es igual, ¿no? Acá no he tenido tiempo de comprar la norma acá en INACAL, ¿no? Es norma técnica peruana, ¿no? NTP, ISO IEC 17025, pero creo que en otros cursos les he dicho, ¿no? Que cada país, bueno, lo acomoda los términos, ¿no? Que se utilizan y le coloca algo relacionado a su país, ¿no? En la Comunidad Europea, específicamente España, es el UNE, ¿no? UNE de la norma ISO IEC 17025, eso es lo que les he puesto, ¿no? Y un adicional también sobre la misma ISO. Entonces, ¿esa para qué se utiliza, no? En principio, ¿para qué voy a asegurar la competencia, ¿no? De los laboratorios de ensayos y calibración, ¿no? En principio porque hay medidas, ¿no? Entonces las medidas tienen que ser precisas, exactas, ¿no? Entonces, dentro de eso, los factores clave, ¿no? Es asegurar la competencia técnica. Miren, competencia técnica. No significa de que tú sepas algo de gestión nada más, ¿no? Sino que tienes que tener competencia en esta norma, ¿no? De competencia técnica de los laboratorios que realizan ensayos, ¿no? Un ensayo es una prueba, ¿no? O calibraciones, ¿no? E incluyen muestreo, ¿no? Muestreo es, por ejemplo, ¿no? De un total de algún componente, ¿no? Se puede sacar una muestra, ¿no? Y encontrar, ¿no? El comportamiento de la totalidad de la muestra, ¿no? Bien, del producto. ¿Bien? Garantiza la confiabilidad de los resultados, porque si no hay un proceso, obviamente no se puede garantizar los resultados, ¿no? Eso es lo que hace el laboratorio clínico, ¿no? El laboratorio clínico tiene que estar acreditado con la 17025 porque sus resultados, para que sean válidos, ¿no? Tienen que seguir un procedimiento, para que sean confiables, ¿no?
Entonces, hay que demostrar que los métodos de ensayo o calibración son técnicamente válidos, ¿no? Otro punto es mejorar la calidad. Los procesos de medición, ¿no?, tienen que ser unos procedimientos estandarizados, ¿no? ¿Ya? La finalidad es que no haya errores, ¿no?, y una incertidumbre baja. Los laboratorios con la ISO 17025 nos sirven para dar confianza a los clientes, ¿no? Si nosotros vamos a calibrar un autoclave, por ejemplo, ¿no?, o un desfibrilador, ¿no?, ¿bien?, tenemos que darle confianza, ¿no?, de que nuestro procedimiento está bien y nuestros resultados son válidos, ¿no? Bueno, y también a algún organismo regulador como INACAL, ¿no?, que nuestros procedimientos sean regulados, estandarizados, comprobados, ¿no? Entonces, lo que emitimos nosotros, nuestro resultado que emitimos, tienen que ser necesariamente confiables, ¿no?, con competencia técnica, ¿no?, y nuestros resultados son de acuerdo a todo el procedimiento que se haya interactuado, ¿no? Entonces, hay que entender entonces que estamos en ese concepto, ¿no? Entonces, esto no está así en forma aislada, ¿no?, sino que tiene que estar dentro de un sistema, ¿no?, un laboratorio de calibración y ensayo. Y la norma técnica para este tipo de procedimientos es la 17025, ya que lo vamos a desarrollar un poco, ¿no?, y vamos a ver la misma norma, ir viendo qué es lo que se tiene que aplicar y algunos ejemplos de cómo gestionar un sistema de gestión de la calidad. Mejor dicho, implementar un laboratorio, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que hacer para implementar un laboratorio, ¿no?, de calibración y ensayo con la ISO 17025, ¿no?, que podría ser un laboratorio de metrología biomédica, ¿no? En general, para cualquier hospital, claro, pero también podemos acreditarlo, ¿no?, para un hospital en particular, ¿no? Por ejemplo, no sé, creo que algunos están trabajando en un hospital, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, el Loaiza, ¿no? Pues implementar un laboratorio de metrología biomédica ahí, ¿no? Y obviamente para que te acrediten acá tiene que ser con una norma, ¿no? En este caso la 17025. Entonces aquí vamos a ver una parte de eso, ¿no? Y vamos a dar ejemplos para cómo podríamos implementar, ¿no? Entonces, en el momento que ustedes egresen y puedan estar trabajando en algún hospital, tienen los conocimientos básicos, ¿no? Porque no se puede hacer toda esa norma porque es larga, ¿no? Y tiene varios componentes, ¿no? Pero al menos podemos darle la introducción para que puedan tratar de implementar, ¿no? Bien, dicho esta introducción, una pregunta, ¿no? ¿Por qué se debe asegurar metrológicamente un proceso? O sea, ¿cómo lo aseguro? Porque tengo un desfibrilador, ¿no? ¿Cómo aseguro metrológicamente que el equipo es confiable, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Tenemos que evaluar la magnitud del problema. ¿Qué problema puede suceder, no? Los desfibriladores están en diversos servicios, ¿no? Centro quirúrgico, pueden estar en UCI, pueden estar en emergencia, ¿no? Entonces, normal no se utiliza todo el tiempo, ¿no? Tampoco se está monitoreando a un paciente. Está ahí conectado con una batería, ¿no? ¿Sí? La batería es la que soporta la descarga, ¿no?, para darle la corriente necesaria. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Primero, ya hemos dicho que hay que hacer un programa, ¿no? Entonces, el desfibrilador va a ser cada 6 meses, ¿no? Entonces, cada 6 meses hay que establecer procedimientos, ¿no?, de, de, de evaluación, ¿no? En este caso, comprobar la batería, ¿no? Porque la batería hay que cambiarla cada año, ¿no? Pero puede ser que haya una batería defectuosa y a medio año la batería no esté completa, no esté con la carga completa, ¿no? Entonces hay que entender, el concepto es de que hay un tiempo mínimo, ¿no?, para que cargue una
un desfibrilador, ¿no? Cargue la energía y se aplique a un paciente, ¿no? Que necesita desfibrilar. Pero si la batería, ¿no? Ya está en las últimas, ¿qué va a pasar, no? Entonces, no da el tiempo de carga, ¿no? Y puede ser que a la primera descarga el paciente puede recuperarse, pero hay casos en los cuales hay más de una, ¿no? 2, 3, hasta 4 veces, ¿no? Entonces, ¿qué tal si el equipo falla en ese momento, ¿no? No carga bien la batería, es una negligencia, ¿no? Entonces, tenemos que ver que los procedimientos del ajuste incluya, ¿no? Verificación de la batería, ¿no? Para cambiarla si es necesario, ¿no? Idealmente puede ser un año, ¿no? ¿Ok? Tenemos como meta un año, pero si probamos en algún momento que ya la batería está, ya no carga tan rápido, ¿no? O sea, el desgaste ha sido apresurado, hay que reemplazarlo, ¿no? Entonces estamos gestionando el riesgo, ¿no? Con ese tipo de cosas, con ese tipo de valoraciones, ¿no? Entonces de ahí valoramos, uy, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera dado cuenta, ¿no? ¿Ok? Me hubiera dado cuenta, ¿no? Y tendríamos nosotros, en el momento clave, no funciona, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Asegurar metrológicamente, ¿no? Con mediciones, ¿no? Entonces, y una evaluación de la parte del aseguramiento metrológico vendría a ser, pues, una valoración de ese tipo, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos nosotros de que eso no es, pues, ¿cómo se llama? Que no debamos tener en cuenta, ¿no? Y aseguramiento metrológico, ¿cómo podríamos definirlo, no? Conjunto de actividades técnicas y administrativas, ¿no? Técnica porque vamos a medir, ¿no? Y administrativas porque tenemos que tener una documentación que llenar, ¿no? O sea, un procedimiento, ¿no? Vamos a dar unos ejemplos, ¿no? En el transcurso de este curso, donde cómo organizamos, ¿bien? Y vamos viendo eso, ¿no? Bien. ¿Y qué tenemos que tener, no? En la parte administrativa, nuestros instrumentos de medición, ¿no? ¿Cuáles son los adecuados o no son los adecuados, ¿no? Un método, ¿no? Sistema de medida, ¿no? Tenemos que tener un método, ¿no? ¿Qué método vamos a utilizar, ¿no? Entonces, los resultados que me van a dar tienen que ser confiables, ¿no? Y la exactitud requerida para algún uso previsto, ¿no? Pero para cada caso, un ventilador, hay un instrumento, ¿no? Desfibrilador, hay un analizador de desfibrilador, ¿no? Analizador de ventilador, ¿no? Para un monitor, bueno, el ProSim 8, ¿no? Por ejemplo, un simulador multiparámetros, ¿no? Bien. Y las palabras clave para el aseguramiento metrológico, ¿no? Calibración, ¿no? Que es una comparación con un patrón, ¿no? De referencia, patrón de referencia, con trazabilidad, ¿no? Ya hemos visto la trazabilidad. O puede ser verificación, ¿no? Comprobar que un equipo cumple con las especificaciones establecidas, ¿no? Justo lo que hemos visto en lo que es el paper de Fluke, ¿no? Mantenimiento metrológico, ¿no? Acciones preventivas, ¿no? O sea, el mantenimiento preventivo, ¿no? Ya hemos visto que podemos establecer un periodo, ¿no? De tiempo. Hay que hacer acciones preventivas, ¿no? Como la que les digo de lo que es el tema de la batería, ¿no? Gestionamos el riesgo, ¿no? Y también pueden ser correctivas, ¿no? ¿Ya? Dentro de lo que es mantenimiento metrológico, ¿no? Como que, por ejemplo, un ventilador podría ser, pues, por ejemplo, el cambio del el sensor de oxígeno, ¿no? Que también es por tiempos, ¿no? Un sensor de oxígeno galvánico, un año, ¿no? Hasta menos, ¿no? Y hay que cambiarlo, ¿no? Tenemos que irlo controlando. Entonces, la parte del aseguramiento metrológico indica justamente esas actividades. La medición, ¿no? Incide, ¿no? En la calidad del proceso. ¿Qué vamos a medir? Nosotros acá tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué cosa vamos a medir, ¿no?
Ok, perfecto. Por ejemplo, ¿no? En un ventilador, ¿qué vamos a medir, no? A un ventilador, bueno, vamos a medir flujo. El peak flow es clave, ¿no? 45 litros por minuto, por ejemplo, ¿no? Pero también, ciclado por volumen, tendríamos que medir el volumen, ¿no? El tidal o el volumen minuto, ¿no? Para ver si concuerda con la frecuencia, ¿no? ¿Qué resoluciones requiere la medición? Entonces tenemos que ver ahí. Bueno, si vemos una incubadora neonatal, por ejemplo, ¿no? Y la especificación técnica de la incubadora dice tolerancia, ¿no? O exactitud 0,1 grados Celsius. Ah, ok, entonces tenemos que tener un instrumento, ¿no? Que pueda cumplir con esas características, ¿no? El valor mínimo que se desea medir, ¿no? Bueno, siguiendo con la incubadora, ¿no? ¿Cuál es el mínimo, no? O 35 grados, ¿no? Y a menos de eso es muy frío, ¿no? Valor máximo, ¿no? Siguiendo con la incubadora, 40 grados, ¿no? No puede excederse más, ¿no? Porque entraría en fiebre, ¿no? El paciente, entonces eso no debe ser. Entonces, todas estas cosas estamos gestionando el riesgo y sabemos qué cosa es lo que debemos hacer, ¿no? Pero obviamente esto es teoría, ¿no? Pero para asegurar, como estamos mencionando, estamos introduciendo, tenemos que tener un procedimiento. Y los procedimientos no son, pues, teoría abstracta, ¿no? Sino que tienen que estar plasmados en un documento. ¿Bien? Entonces, cuando hablemos de una ISO, ¿no? Procedimientos seguros, ¿no? Para asegurar la confiabilidad de un proceso, ¿no? Por ejemplo, San Marcos, la facultad está acreditada con la ISO 9001, ¿no? Hay documentación y hay procesos, ¿no? O sea que hay procedimientos en los cuales están establecidos las pautas que se tienen que seguir, ¿no? Y todos tenemos que seguir esas pautas, ¿no? Para que seamos acreditados, ¿no? Eso significa que tenemos un procedimiento, ¿no? Estructurado, ¿no? Con unos archivos, ¿no? Y una metodología. Y en algún momento, ¿no? No, pues nosotros vemos más parte técnica, ¿no? Sí, claro. Vemos parte técnica, ¿no? Más que todo, ¿no? Y estamos viendo la parte del aseguramiento, las medidas, ¿no? Pero lo que haces tienes que documentarlo, ¿no? ¿Qué pasaría si solamente realizamos las actividades y no lo documentamos? Falta algo, ¿no? ¿Bien? Entonces tienes que establecer un procedimiento y no salir de eso, ¿no? Eso asegura la calidad, ¿no? Paso a paso. No sé, le recuerdo, por ejemplo, la central de esterilización, ¿no? Zona roja, zona verde, zona azul, ¿no? Área limpia, área sucia, área limpia y área estéril, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay toda una cadena, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un procedimiento, ¿no? Porque si hay eh, dispositivos médicos no estéril, ¿no? Todo ese stock tiene que regresar, ¿no? Porque ya falló la cadena de la esterilización, ¿no? Y también se puede ubicar quién falló, ¿no? Si falló el procedimiento o si falló la persona, ¿no? Todos están identificados, ¿no? Justamente para que no salga ese producto no estéril, ¿no? Porque ¿cuál sería el riesgo, no? En una cirugía, imaginen ustedes, si no está estéril, va a ser invadido a un paciente, ¿no? Y el paciente puede tener una infección generalizada y fallece. Y ahí vienen pues, las consecuencias legales, ¿no? Y no puede fallecer un paciente, ¿no? Infectado, ¿no? Qué noticia, ¿no? Más calamitosa, ¿no? O sea, en un hospital fallece en una cirugía un paciente que ha sido infectado con un instrumento no estéril.
el hospital se cae, ¿no? Y la, la central de esterilización también, ¿no? No ha seguido un procedimiento, ¿no? Con la ISO 17025 que debería estar acreditado con eso. Y bueno, y ahora hablamos, pues, ¿no? De lo que es calidad en salud, ¿no? Ministerio de Salud, ministro, calidad en salud, ¿no? Hay un procedimiento, es establecido, hay que seguir las pautas. En salud también, ¿no? Entonces, todo eso. Y nosotros somos parte, ¿no? Porque los dispositivos médicos son parte del funcionamiento de un hospital, ¿no? Incide en los resultados de un paciente, ¿no? ¿En qué sentido? Diagnóstico con nuestras mediciones, imágenes, ¿no? Laboratorio con las mediciones, los equipos de laboratorio se calibran, ¿no? Porque están en un sistema de gestión de calidad. Igual los equipos de la central de esterilización, ¿no? Los autoclaves se validan, se calibran, ¿no? Y tenemos que tener eso. Les hablé la vez pasada sobre el vocabulario, ¿no? Bien, entonces los términos que se usan tienen que estar definidos en el vocabulario internacional, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento me permite cubrir el alcance de la medición y su resolución? Bien, entonces vemos ahí nosotros qué cosa vendría a ser el alcance, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces el alcance viene a ser eh, qué actividades puedes desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desarrollo procedimientos para calibrar ventiladores, ¿no? Entonces, quiero que me acrediten en calibración de ventiladores, ¿no? Ese es tu alcance, ¿no? Estás parametrado hacia eso, ¿no? Has desarrollado ese proceso y sabes hacerlo perfectamente, tienes toda la documentación. Entonces, te acreditan para ese tipo de procedimientos, ¿no? Solo calibrar ventiladores. Estás acreditado para eso, ¿no? Ese es tu alcance. Pero tu alcance puede ser más cosas, ¿no? Por ejemplo, ventiladores, máquina de anestesia, o sea, medición de gases, capnografía, ¿no? Entonces tu alcance define qué cosa estás autorizado a ejecutar. Eso vendría a ser el alcance. ¿Qué método? Normalmente los métodos, no es que haya un método y todos te vamos a seguir eso, ¿no? INACAL tiene algunos métodos, por ejemplo, para medir, para calibrar tensiómetros, por ejemplo, ¿no? Pero un laboratorio, o sea, en este caso, por ejemplo, si acreditamos un laboratorio en el Loaiza, por ejemplo, podemos tener un método, ¿no? Diseñar un método para calibrar tensiómetros o un método para calibrar termómetros, ¿no? Y tenemos que validarlo, ¿no? Entonces, los métodos también se validan, ¿no? Significa que se comprueba. Se comprueba justamente eso, ¿no? ¿Ya? Que sirven, ¿no? Y las mediciones son correctas. Condiciones, ¿no? Bueno, condiciones del entorno es más que todo dirigido, por ejemplo, para los equipos que requieren un lugar ideal, ¿no? Por ejemplo, las balanzas, ¿no? Las analíticas, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar a nivel, ¿no? No puede haber flujo de aire, porque si no, eso aumenta la medida, ¿no? Y son importantes, por ejemplo, para medir microvalores, ¿no? En un laboratorio clínico, ¿no? Entonces, eso sí se tiene que calibrar en un ambiente, digamos, con esas condiciones, ¿no? Con esas características, ¿no? Para que no haya vibraciones, etcétera, ¿no? Pero en metrología biomédica, por ejemplo, para equipos en general, ¿no? Todos los equipos biomédicos se calibran en el ambiente, ¿no? En el servicio, porque el ambiente es hostil, ¿no? Ahí es donde funciona, ¿no? Ahí es donde es el paciente, ¿no? Entonces, normalmente se verifica o se calibra en ese lugar, ¿no? O sea, en un ambiente acondicionado para eso. ¿Cómo hacer para garantizar la calidad de las mediciones? Método,
personal. La ISO 17025 habla de competencia técnica. Justamente eso significa ser competente, ¿no? No puedes colocar a tu amigo, ¿no? Tu amigo a lo mejor es tu pata, ¿no? Pero bueno, no es competente, pues, ¿no? Lo tienes que colocar personas competentes, ¿no? Que sepan el trabajo, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Método, personal competente, ¿no? Y los patrones que utilizan tienen que ser los adecuados. ¿Qué necesidades cubre el instrumento, ¿no? Durante el proceso? Bueno, depende del alcance, ¿no? Bueno, aquí el costo del instrumento, ¿no? Tenemos que ver también el costo del instrumento, ¿no? Algunos que son caros, ¿no? Depende, ¿no? Por ejemplo, si habría que ver la trazabilidad y la tolerancia, ¿no? Si es más exacto, ¿no? O más preciso y exacto, ¿no? Es ideal, ¿no? Lo tenemos que ver, ¿no? Pero y tenemos, por ejemplo, el hospital no tiene muchos equipos de ventilación, por ejemplo, ¿no? Y un analizador de ventilador, pues, un Fluke de Biomédica cuesta, pues, no sé, creo que la universidad le costó como 9 a 15 mil dólares, ¿no? Más o menos. De 9 y 15 mil dólares, quizás por ahí un poco más tal vez, ¿no? Bueno, pero hay otros más baratos también, ¿no? Y su tolerancia es cercana, ¿no? Entonces, si tenemos 40, ¿no? O 30 ventiladores, ¿no? Que iba a ser 2 veces al año, como que es una inversión no tan aconsejable, ¿no? En Revaliati, por ejemplo, que tienen 300 o 400 ventiladores, bueno, compren un Fluke, ¿no? Pero para unos hospitales pequeños, bueno, se puede comprar un instrumento de menor costo, ¿no? Que también tenga una exactitud también que cumpla los parámetros, ¿no? El costo para obtener las condiciones de la medición, el costo de capacitación y actualización, ¿no? Entonces aquí tiene que ver sobre la competencia, ¿no? La competencia técnica. Costo-beneficio de la medición, ¿no? Entonces ahí tenemos que verlo algo como social, ¿no? ¿Cuál es el costo social, ¿no? ¿Y cuál es el costo de los patrones, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada uno, ¿no? Depende de lo que de la cantidad de equipo que se tenga en un hospital, ¿no? Obviamente, cada año hay que volverlos a calibrar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo también? ¿Cuánto te cuesta Fluke y cuánto te cuesta en otro laboratorio, ¿no? Aunque también podemos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Teniendo nuestros patrones, ¿no? También podemos también, ¿no? Eso sería un laboratorio de primera parte, ¿no? Así se llama. En la norma lo vamos a ver, ¿no? Primera parte es que nosotros compramos patrones y también los calibramos, ¿no? O los producimos, fabricamos unos equipos y también los calibramos, ¿no? Como primera parte. Y tercera parte es como nosotros solamente calibramos equipos, ¿no? Que no fabricamos, ¿no? El laboratorio de tercera parte, ¿no? Es más o menos la denominación de eso. Entonces, ¿cuánto calibramos y el costo, ¿no? ¿Cómo me ayudan los métodos alternos, ¿no? O tenemos un método desarrollado por el mismo laboratorio, pero podemos utilizar otros métodos, ¿no? Por ejemplo, el DINACAL, ¿no? He elaborado un método para calibrar tensiómetros, ¿no? Pero INACAL también tiene uno, ¿ok? Puedo utilizar también ese, ¿no? Es un alterno, ¿no? ¿Son válidos? Bueno, INACAL lo ha validado, ¿no? ¿Y qué costo tiene, no? No tiene un costo tan alto, así que, bueno, no hay problema, ¿no? ¿Y la documentación para qué sirve, no? Que estas acciones que se tomen deben ser apropiadas, ¿no? Sobre el equipo bajo prueba, ¿no? El desfibrilado, por ejemplo, es el equipo bajo prueba, ¿no?
y el resultado, por ejemplo, afectado, ¿no? Por ejemplo, los joules no son correctos, ¿no? Están fuera de rango de tolerancia, entonces hay que tomar acciones. ¿Sí? Comunicar, ¿no? al área usuaria, ¿no? Para llevarlo al ajuste, ¿no? O sea, al mantenimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay algo, bueno, creo que ya les he mencionado, pues la repito, ¿no? Si están a cargo del laboratorio, ustedes están calibrando o verificando, y el equipo necesita un ajuste, o sea, un preventivo, ustedes mismos no pueden ajustarlo, ¿no? Porque la calibración o verificación es como una auditoría del mantenimiento, ¿no? Entonces, ustedes no se pueden auditar a sí mismos, ¿no? Por lo tanto, tienen que estar separados. Bueno, y acá hay algo que se denomina, ¿no? Pues si viene, como cada año se acredita nuevamente, o sea, hay que volver a acreditarse anualmente. ¿Qué sucede, no? Que vienen los acreditadores y te supervisan, ¿no? A ver, y pueden tomar ahí, oye, este equipo que han calibrado, pero la hoja de mantenimiento está firmado por Juan, ¿no? Juan Pérez. Pero también el mantenimiento Juan Pérez. Eso se llama no conforme o no conformidad. Entonces, ¿por qué ha sido? Eso no es permitido, ¿no? No es permitido, porque no te puedes auditar a ti mismo, ¿no? Entonces, el laboratorio tiene que ajustarse ¿cómo se llama? A la normativa, ¿no? Entonces te dicen, no conforme, no te voy a acreditar hasta que no levantes la no conformidad. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que volver el equipo, ¿no? No es válida esa calibración. Y José tiene que darle el preventivo, ¿no? El ajuste. Y Juan, nuevamente, calibrarlo, ¿no? Entonces tiene que ser dos personas diferentes. Y con eso se levanta la no conformidad y te acreditan nuevamente, ¿no? Todas esas cosas tienen que estar documentadas, ¿no? Por eso les decía que la documentación es clave, ¿no? Y las mediciones también no es que sean, pues, no archivadas, ¿no? Tienen que ser archivadas, ¿no? Mediante una documentación. ¿Qué hay definiciones importantes ya entrando acá? Bueno, no hay medición absoluta, ¿no? Ningún instrumento mide eso, ¿no? No, es mentira, ¿no? Hay algo que se denomina tolerancia. Una medición real, ¿no? Se llaman mediciones relativas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que hay tolerancia, ¿no? Entonces, y eso lo dice el fabricante, ¿no? El fabricante te puede decir, ¿no? Este instrumento mide con una tolerancia de 1%, por ejemplo, ¿no? Un oxímetro de pulso, por ejemplo, 1%, ¿no? Entonces, 100, ¿no? Colocamos un patrón de 100, ¿no? Concentración de oxígeno, puede ser 101 o 99, ¿no? Es la tolerancia, ¿no? Más o menos 1%. Y eso es en cualquier equipo, ¿no? ¿Ya? Siempre hay una medición relativa. Pero, ¿qué tan relativa tiene que ser? Más o menos 1%, ¿no? ¿Eh? Entonces, por ejemplo, ¿no? La tolerancia es del producto, ¿no? Del equipo, ¿no? Con la incubadora, ¿no? 0.01, ¿no? Estamos viendo ahí una medición, ¿no? ¿Sí? El know-how o grado de conformidad según la definición de la ISO 9000, ¿no? ¿Cómo definiríamos tolerancia, no? Variabilidad permitida sin que se afecte la conformidad. Aquí viene un término, ¿no? Conformidad. Si mi incubadora tiene una tolerancia 0.1,
¿Qué mediciones son conformes? La medida más menos 0.1. Ese es el conforme. Si sale de rango, entonces ya no es no conforme la medida, ¿no? Entonces la importancia, ¿no?, de la tolerancia, ¿no? Pero la tolerancia es del equipo, ¿no? Y con la metrología, ¿no?, nosotros medimos que sea conforme a la medida, ¿no? En todas las mediciones debe existir una tolerancia, ¿no?, para determinar la exactitud que requerimos, ¿no? Entonces, la capacidad de medición está definida, ¿no? Tolerancia de medición sobre la exactitud del patrón. Mayor de 3, entre mayor de 3 y 10, ¿no? De 3 y 10 es lo que se tiene que verificar, ¿no? Tolerancia del producto y exactitudes del equipo o método. Por ejemplo, ¿no?, una incubadora neonatal, ¿no? Una incubadora neonatal, 36.5 más menos 0.1 grados, ¿no? Tolerancia a la medición, exactitud del equipo mayor o igual que 5, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la tolerancia a la medición? 0.1. 0.1. El equipo de medición, o sea, el patrón, la termocupla, ¿no?, tiene de exactitud 0.02 grados. ¿Qué tendríamos acá? 0.1 sobre 0.2. ¿Cuánto es? Mayor de 5, ¿no? Por lo tanto, el equipo de medición cumple con lo que se necesita, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si la termocupla, su exactitud es 1 grado Celsius, ¿no?, más o menos 1 grado Celsius? 0.1 sobre 1 no es confiable, ¿no? Entonces, es menor, ¿no?, más pequeño. Entonces, con esto me indica, ¿no?, que debo elegir, ¿qué cosa? Un instrumento que sea más exacto que el equipo bajo prueba. Si fuera igual nomás, 0.1, ¿no?, no es mayor de 5, ¿no?, es menor, ¿no? Entonces, esas medidas no son confiables, ¿no? Criterio para escoger un patrón, ¿no? Algo que se llama TAR. Precisión o promedio de la precisión de la trazabilidad. Describe la relación entre la exactitud y la exactitud del instrumento bajo prueba, ¿no? ¿Cuál es la interpretación práctica, ¿no? TAR 10:1, patrón 10 veces más exacto, ¿no?, considerado ideal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tu exactitud es tan pequeña que va a medir una variación, ¿no?, de la medida, ¿no? Es más exacta la medición. Un TAR de 4:1 es aceptable, ¿no?, en industria, por ejemplo, según la guía ANSI NSSL Z540, ¿no?, que son para industria, ¿no? TAR 1:1, el estándar no tiene suficiente exactitud, ¿no?, para calibrar el instrumento bajo prueba, ¿no?, y la trazabilidad metrológica se ve comprometida, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la incubadora 0.1
y elijo una termocupla que también tiene punto 1, ¿no? Entonces sería 1 a 1. Entonces, va a variar igual que el equipo bajo prueba. Tiene la misma exactitud. No es confiable la medida, ¿no? Eso significa, ¿no? Sin embargo, mientras más pequeño sea, ¿no? Aquí, mientras más pequeño, ¿no? Relacionado a la de la incubadora, es mejor, ¿no? Cualquier variación lo va a medir, ¿no? Si es igual de variación, no tiene sentido, ¿no? Ese es el criterio para escoger un patrón, ¿no? El TAR, ¿no? Ratio de la trazabilidad, ¿no? La exactitud de la trazabilidad, ¿no? Y hay otro término que se llama TUR. También es un índice, ¿no? Que se utiliza para equipos biomédicos, eléctricos, de presión, etc., ¿no? La incertidumbre del equipo bajo prueba al cuadrado sobre la incertidumbre del patrón. Debe ser mayor o igual que 10. O sea, se complementa, ¿no? Por ejemplo, un monitor de presión arterial tiene una tolerancia de más o menos 3 milímetros de columna de mercurio. Y el patrón de referencia, ¿no? El ProSim, por ejemplo, ¿no? Que tenemos ahí, tiene una incertidumbre de 0.5 milímetros de columna de mercurio, ¿no? 3 entre 0.5 es igual a 6, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? Patrón es 6 veces más preciso. Exactitud, el TAR, precisión, el TUR, ¿no? Se complementan. Entonces, ese es el significado. Patrón 5 veces más preciso. ¿Qué se debe poner en la práctica para cubrir las necesidades de aseguramiento de la calidad en el siglo XXI, ¿no? Hoja de vida de los equipos. Eso significa en el sistema informático, ¿no? Que se tiene, ¿no? Como el SISMA, por ejemplo, ¿no? Para los que han estado en la pasantía en algún momento. Cuando les enseñaron el SISMA, les indicaron que había un formato, ¿no? Que se introducía la ficha técnica del equipo, ¿no? ¿Sí? Y luego, cada vez que había un mantenimiento, se agregaba en el historial, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es su hoja de vida, ¿no? Del equipo, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Bueno, y también ya se ha dicho a lo largo de los cursos de instrumentación de que tenemos que gestionar el inventario, ¿no? Tenemos que gestionar, por ejemplo, los mantenimientos, ¿no? Y un sistema informático, ¿no? Que permita, ¿no? Llenar toda la información de las actividades que se realizan a un equipo, ¿no? Donde tengan, ¿no? Sus especificaciones técnicas, sus procesos de mantenimiento o ajustes o verificaciones, ¿no? Con una hoja de vida, ¿no? Lo que se denomina, bueno, encima se llama registro histórico, ¿no? Donde están los intervalos de intervención, ¿no? Por la práctica, ¿no? Esto de acá son cada 6 meses o cada 3 meses, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Ya nosotros hemos visto un procedimiento, ¿no? Lo tenemos documentado de que ese procedimiento lo estamos usando acá, ¿no? Referenciado, ¿no? A gestión de la calidad, ¿no? Del paper de Fluke Biomédica, ¿no? Eh, Sistema de mediciones y comprobaciones automatizadas, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, hay pruebas a distancia, ¿no? Por ejemplo, Dragger, por ejemplo, ¿no? Conectan ¿cómo se llama? A la red, ¿no? Y desde la fábrica monitorean, ¿no? O, por ejemplo, como en España, ¿no? O en Europa en particular, ¿no? Los tomógrafos, ¿no?
con el bono de carbono, ¿no? Entonces, todos están mapeados bajo un sistema, ¿no? Automatizado, que le hacen el seguimiento, ¿no? Ven las emisiones, ¿no? O sea, las emisiones de la radiación ionizante, ¿no? Cómo lo controlan, ¿no? Entonces, remotamente también o sea, la tecnología ahora lo permite, ¿no? Y en nuestro hospital, bueno, también puede ser, ¿no? Podemos con un chip inteligente, ¿no? Podemos también controlarlo remotamente, ¿no? También puede ser, ¿no? Para equipos que tienen partes de corta duración, ¿no? Se debe programar las intervenciones según las recomendaciones del fabricante, ¿no? Ya, okay, entonces, eso ya lo habíamos visto, pero bueno, acá también se ve, ¿no? En máquina de anestesia, por ejemplo, ¿no? Los vaporizadores, ¿no? Se debe hacer una comprobación según el fabricante, ¿no? Cada 3 meses, ¿no? Ya no medio año, ¿no? Ni un año, sino 3 meses. Entonces tenemos que tenerlo, ¿no? Tenerlo agregado, ¿no? El fabricante. O los ventiladores, ¿no? También hay que cambiar ciertas piezas a cierto número de oro, ¿no? de horas, ¿no? Entonces, también, ¿no? Eso es para cubrir el aseguramiento de la calidad, ¿no? ¿Qué se debe poner en la práctica para cubrir necesidades de aseguramiento de la calidad en el siglo XXI, ¿no? Si te acredita INACAL, entonces se realizan auditorías, ¿no? Van y como está todo documentado, hay que entregar toda la información, toda la data, ¿no? Entonces, aleatoriamente, ¿no? 2, 3 calibraciones y luego tienen que ver, ¿no? Lo estudian, ¿no? Y verifican si ha habido riesgo, ¿no? Por ejemplo, los equipos de soporte de vida, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Entonces, si ha cumplido, bueno, ok, se acredita nuevamente, ¿no? O pasas la supervisión, ¿no? O sea, si implementan un laboratorio de calibración en algún hospital, lo que va a pasar es que la acreditadora o Indecopi van a ir de forma inopinada y van a hacer una auditoría, ¿no? Deben pasar la auditoría, ¿no? Entonces, todo tiene que estar ordenado, ¿no? O sea, eso se tiene que tener en cuenta, ¿no? Eh, Recomendaciones, ¿no? Manejo de los equipos médicos, ¿no? Eh, si vamos a adquirir equipos médicos, tienen que ser de buena calidad. Entonces, los procesos de selección de compra deben ser rigurosos, ¿no? Está un poco fuera de control, ¿no? Acá en el país, ¿no? Pero ahora hizo anticorrupción, ¿no? Justamente la nueva ley de adquisición del Estado ha implementado de que, bueno, en los procesos de selección de venta de equipos, ¿no? Y de servicios, hay un punto adicional por tener ISO anticorrupción. ¿Todo para qué? Porque en la compra a veces siempre hay ese tipo bueno, de malas prácticas, ¿no? Entonces, ahora hay su proceso, ¿no? O sea, porque para asegurar también la calidad de la compra, ¿no? No solamente hay que escoger un buen equipo, ¿no? Sino también la gestión misma, ¿no? Logística, ¿no? Que no haya, ¿cómo se llama? Desvíos, ¿no? Luego, pruebas rutinarias de seguridad y desempeño, ¿no? Seguridad y desempeño, ¿no? Desempeño es lo que estábamos haciendo, prueba de rendimiento, es lo mismo, ¿no? Prueba de desempeño, prueba de rendimiento es lo mismo, ¿no? Es sinónimo, ¿no? Para todos los equipos, ¿no? Hay que utilizar un método apropiado de calibración y un formato, ¿no? Eso vamos a verlo luego, ¿no? Y también para las rutinas de mantenimiento preventivo, ¿no? O sea, hemos visto que para el aseguramiento metrológico también tiene que ver las acciones que se implementan en el preventivo, ¿no? Riesgos potenciales, ¿no? Que puede ser un riesgo potencial, ¿no? Por ejemplo, que hay un golpe, ¿no? Y puede haber la carcasa normal,
la carcasa es de metal, ¿no? Pero se recubre con una pintura, ¿no? Con un elemento acrílico que es aislante, ¿no? Para que el usuario no choque, ¿no? Porque por ahí puede haber un choque eléctrico, ¿no? O un microchoque, entonces es un riesgo potencial. Por eso dentro del sistema del aseguramiento metrológico, una de las actividades también es inspección visual, ¿no? Es parte de la calidad visual, ¿no? Revisar exhaustivamente, ¿no? Que el- el cable de poder, ¿no? No esté roto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que no utilicemos cinta aislante, ¿no? Sino que se bota y se compra uno, ¿no? Se cambia, ¿no? Esas cosas son peligros, ¿no? Educación del personal en el uso y operación segura de los equipos médicos, ¿no? Tanto la parte usuaria como la parte técnica, ¿no? Para ambos, ¿no? Hoja de vida de cada uno de los equipos, claro, el registro histórico, ¿no? Pero eso no puede ser, pues, ya no vamos a estar, pues, llenando, ¿no? Sino que tiene que estar este, en un sistema informático, ¿no? Programa de control, ¿no? Nuestra, la parte del aseguramiento metrológico, ¿no? Y el sistema de calidad que se implemente, ¿no? Por ejemplo, con la ISO 17025, uno de los propósitos del programa es reducir el tiempo de no disponibilidad, o sea, de parada, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene que estar disponible, ¿no? Casi todo el tiempo, ¿no? Un 90%, 95%, ¿no? Del tiempo, ¿no? ¿No? Y con eso mejorar la eficacia clínica, ¿no? O sea, tu equipo es confiable, ¿no? Porque medimos, ¿no? Comprobamos, ¿no? Una reparación, ¿no? Un mantenimiento reactivo es más caro que un preventivo, ¿no? Entonces, si solamente vamos con el preventivo, es que estamos haciendo un buen programa de mantenimiento y parte del aseguramiento metrológico, ¿no? Entonces, las mediciones son confiables y el equipo no para, ¿no? Mejora la moral y profesionalismo del personal, ¿no? Porque estamos en un sistema de calidad, ¿no? O sea, estamos propendiendo a que nuestro producto y nuestro servicio sea de calidad, ¿no? Y sirve para el paciente, ¿no? Porque el paciente sea bien atendido, ¿no? Por lo tanto, el paciente tiene más confianza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos hace años ya, creo que en 1995 en Tacna, ¿no? Para un centro de hemodiálisis, ¿no? Los pacientes se paraban quejando, ¿no? Porque los equipos que habían comprado eran malos, ¿no? Un problema, y el mantenimiento era malo también. Entonces, y un paciente renal, pues, tiene que ser 3 veces, hasta 4 veces semanal, tiene que estar dializándose, ¿no? Si no, se infecta y pasan cosas, ¿no? Hasta fallecen. Entonces, había queja, ¿no? Y no confiaban, pues, ¿no? No confiaban en los equipos y tampoco confiaban en el personal, ¿no? No había un procedimiento. Y también lo que pasa es que habían comprado mal, ¿no? Y eh, el proveedor no tenía un servicio postventa eficaz, ¿no? Bueno, las leyes y normas, obviamente, ¿no? Las leyes del país y las normas internacionales, ¿no? Que son de la ISO 17025 en este caso, ¿no? Bueno, el programa mantenimiento y preventivo, obviamente. Y algo que hablamos en algún momento, ¿no? En Biomédica 2, 3 también, ¿no? Hacer una evaluación basada en el riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos en un desfibrilador, ¿no? ¿Cuál es el riesgo ahí, ¿no? Que puede fallar? Claro, que falle es una, ¿no? Pero nosotros como ingenieros ya tenemos mapeado, ¿no? Porque sabemos cómo funciona un desfibrilador, ¿no? ¿Ok? La batería, ¿no? Es clave, ¿no? Listo. En un ventilador, por ejemplo, el sensor de flujo. Si el sensor de flujo no funciona, el equipo no cicla. Entonces esas cosas
se evitan con el preventivo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Y cuando se hacen las calibraciones se verifica, ¿no? O se calibra que las mediciones son correctas, ¿no? O están conformes, ¿no? Mejor dicho, están en la tolerancia, ¿no? Hay que hablar en el término, ¿no? Son conformes, ¿no? Procedimiento de verificación. Y esto es, también Fluke lo dice, ¿eh? Fluke Biomédica dice también en su paper de gestión de calidad de equipos médicos, ¿no? Los procedimientos que garanticen la calidad del mantenimiento de los equipos médicos, ¿no? En forma periódica, ¿no? Que ya está establecido por el mismo Fluke, ¿no? O sea, ya está programado, ¿no? Políticas claras, ¿no? Políticas claras de aseguramiento metrológico de acuerdo con las recomendaciones de criticidad y riesgo, ¿no? O conforme la guía, ¿no? Para determinación de intervalos de calibración de la OIML de 10 equivalente a la guía, ¿no? ILAC-G24, ¿no? Que te dice, sobre todo para las magnitudes de masa, ¿no? De presión eléctrica, ¿no? ¿Bien? Y lo que tendríamos que ver nosotros, como no vemos más que todo equipos médicos, ¿no? O biomédicos, ¿bien? Apegarnos a lo que vendría a ser la parte de eléctrica, ¿no? Las magnitudes eléctricas, ¿no? Porque, por ejemplo, el flujo se puede determinar con un analizador, ¿no? Pero eso tiene una magnitud, se puede medir con una magnitud eléctrica, ¿no? Entonces ahí los periodos van a concordar, ¿no? Y política, no es la política de, ¿cómo se llama?, de un país, ¿no? Sino es la política del laboratorio, ¿no? O sea, ¿cuál es tu futuro, ¿no? Tu misión, tu visión, ¿no? Tu visión, ¿qué cosa quieres ser, ¿no? Un laboratorio acreditado, que cumpla con todos los estándares, ¿no? Y la misión, ¿no? Tener todos los equipos biomédicos, ¿no? Funcionando al 100%, ¿no? 0% de tiempo de para, ¿no? De parada. Entonces, esa es política, ¿no? Te fijas un horizonte, ¿no? Y la política se plasma en un documento, ¿no? Que vamos a ver también la política de laboratorio, ¿no? La calibración apropiada puede mejorar el cuidado del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser confiabilidad del equipo, ¿no? Sus mediciones son confiables, el equipo va a estar disponible, no va a tener paradas, ¿no? Y por lo tanto, la calidad del cuidado al paciente, ¿no? Bueno, vamos a hacer una introducción nada más, es unas 8. La ISO IEC 17025. Entonces aquí acabamos con la parte de introducción de la metrología, ¿no? Vamos a ver la 17025 y luego vamos a ver procedimiento de calibración, ¿no? La ISO IEC 17025. La ISO es una organización internacional de normalización, ¿no? Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización, ¿sí? Las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, ¿no? Participan en el trabajo, ¿no? INACAL participa, ¿no? Y es una norma técnica, la 17025, por ejemplo, ¿no? Porque es ISO IS 17025. La 17025 se ha desarrollado con el objetivo de promover la confianza en la operación de los laboratorios, ¿no?
¿Ya? Entonces, esta norma contiene requisitos, ¿no?, que permiten a los laboratorios demostrar que operan en forma competente. Competente, ¿no? O sea, que saben lo que hacen. Y obviamente generan capacidad, ¿no?, generan resultados válidos, ¿no? La 170-25 tiene parte técnica y parte administrativa. La parte administrativa es la ISO 9001. O sea, si hablamos de la ISO 170-25, se entiende que también cumple con los requisitos de la 9001, ¿no? Porque cumple con la documentación justamente de la 9001. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance? Alcance, ¿no? La 170-25, ¿no?, especifica los requisitos generales para la competencia para realizar ensayos y o calibraciones, incluyendo muestreo, ¿no? ¿Qué cosa utiliza? Métodos normalizados, ¿no? No normalizados también, y métodos desarrollados por el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, el Laboratorio de Metrología Biomédica del Hospital Loaiza, ¿no?, por ejemplo. Tiene ese alcance, ¿no? Alcance, ¿no? Okay. Es la norma internacional que establece los requisitos para la competencia en los laboratorios de ensayo y calibración. Tiene documentaria y parte técnica, ¿no? Objetivo: garantizar que los laboratorios generen resultados técnicamente válidos. Obviamente es el que está acreditado con la 170-25, tiene reconocimiento internacional, ¿no? Base para acreditación por organismos como INACAL, ¿no? En Perú, el que te acredite es INACAL, ¿no? Entonces vamos a ver esto de acá, ¿no?, para quedarnos aquí. Luego avanzamos a la siguiente clase, ¿no? Requisitos de gestión: organización, sistema de calidad, control de documentos, impuestos, propuestas, contratos, subcontratación. Ok. Por ejemplo, nosotros en San Marcos estamos acreditados con la ISO 100, perdón, con la 9001. Cumplimos esta parte. Pero nos falta la parte técnica, ¿no? Personal, planta física, métodos, ¿no?, equipos, trazabilidad de la medición, manipulación, aseguramiento de la calidad de los resultados, informe de resultados, ¿no? Entonces, por eso usted se dice que la 170-25 tiene incluida la 9001. ¿Sí? Bien, le voy a dejar una tarea para la siguiente clase. A ver, por favor, ahí. Lo cuelgan en el Drive, coloquen sus trabajos. Hay una pestaña que dice trabajos, ¿no? Ahí lo colocan. ¿Cómo implementarían un laboratorio de calibración y ensayo con la ISO IEC 170-25? Ya. Averigüen y envíenmelo, ¿no? En máximo 3 alumnos. ¿Ya? Averigüen y bueno, y vamos, en la siguiente clase vamos avanzando con esto, ¿no? Pero eh, más que todo para ver cómo
propondrían así con lo poco que se conoce hasta ahora, ¿no? Más o menos para ver el concepto que ustedes tienen, ¿no? ¿Ya? Sí, Valeria, adelante. Buenas noches, profesor. Disculpe, el trabajo podría ser de 4 porque para el anterior trabajo de lo que eran los requisitos de los criterios de riesgo habíamos formado ya grupos de 4. Ya está bien, ya ok, ya bien. De cuatro. Muchísimas gracias. Ya cuando avancemos más, ¿no? Y hacer la parte de lo que vendría a ser prueba de rendimiento de un equipo en particular, ¿no? Y hacer la documentación, y ese va a ser un trabajo más grande, ¿no? Más completo, ¿no? Bien, porque obviamente, ¿no? Tenemos que ser competentes para qué, ¿no? Para calibrar un instrumento, un equipo, ¿no? Biomédico. ¿Qué patrones vamos a utilizar? ¿Qué procedimiento? ¿Qué documentos? Y finalmente, ¿no? El procedimiento para la calibración del equipo bajo prueba, ¿no? Ya se le asignará un equipo a cada uno, ¿no? A cada grupo. Bien, eso va a ser un poco más grande el trabajo, ¿no? Pues acá sería como para ver cómo están entendiendo las cosas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta adicional? Todo claro, profesor. Gracias. Muy bien, listo. Creo que en, ¿cómo se llama? En el evento de Jockey Plaza, creo que ahí está Fluke Biomédica, ¿no? He visto que están con algunos simuladores ahí, ¿no? Como el Prosimo 8, entre otros, ¿no? Anderson, te escucho. Sí, ingeniero, buenas noches. Dos preguntas. La tarea máximo hasta qué día dijo y hora. La siguiente clase. Ya, sucede un pequeño problema, es que en mi grupo somos 5. No sé si sería posible eso. Ya, como este no es el trabajo, digamos, clave de este curso, ya lo voy a permitir. Pero para la siguiente, que donde sí va a ser más completo, ¿no? Que va a incluir varias cosas más, eso sí, se va a tener que ordenar máximo en 3, ¿ah? Ya, lo voy a permitir en esta oportunidad, porque es, digamos, no es el trabajo del curso, ¿no? Más que todo es un trabajo introductorio para ver cómo están ustedes ahí, ¿no? Asimilando esta parte. Ok, jóvenes, tengo clase en el otro grupo, ya estamos conversando luego. Listo, Hasta luego. ingeniero, gracias. Hasta luego.